Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una misión más de Artículo 26. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021 y ahora tenemos en Asunción una sensación térmica de 23 grados con algo de lluvia. Bueno, me quedé mirando nomás con un tema de Pedro Aliana. Simpático, pero uno lee de repente el posteo de Aliana y se agranda la familia colorada ese. O sea, técnicamente por lo que yo entiendo, Pedro Aliana es presidente del Partido Colorado, o sea, es presidente de todos los colorados. Sin embargo, él es el portavoz de los cartistas. O sea, básicamente lo que está diciendo es que se juntaron ahora con ellos o se fueron a su carpa. Martín Arévalo, Nano Galaverna, no sé, Tigre Ramírez, Carlos Jiménez, Juan Carlos Vera. Y nada, por lo que entendí también el tema este de Calé y Beto Velar, ¿verdad? Eh, Me imagino que sí, es una demostración de fuerza o una demostración de debilidad, ¿verdad? O sea, todos sabemos y a todas luces queda evidenciado que el candidato cartista, o sea, el liberal Santiago Peña, no pega, no pega y no pega, o sea, sencillo, no sé qué van a hacer, o sea, no pega, sencillo, o sea, más conocido en el mundo de la farándula como carbón mojado, no prende. Bueno, eso es por un lado. Por otro, claro, uno al leer de repente lo que postea Aliana, dicen, sí, uno lee, bueno, se agranda la familia, dice, eh, quería encontrar, o lo primero que se me ocurrió en la cabeza cuando leí un titular así, decía, ah, bueno, listo, parece que trajeron gente de otro partido, afiliaron gente, etcétera. No, 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 o sea, básicamente Aliana está siendo portavoz de, del movimiento cartista. Y Aliana es presidente de todos los colorados. O sea, simplemente una desfachatez más nomás de los cartistas que no tienen acostumbrado. O sea, realmente código, moral, ética, no existe para ellos. Pero bueno, eso al margen. Tampoco me parece que sea nada halagüeño, digamos, que Calega la Verna venga y se te pegue a tu carpa. O sea, para mí hoy es una mufa total y no sé, un espantabotos de aquello, ¿verdad? Beto Velar, el famoso trato a Puá. Y yo no sé si suma o no hoy en alguna carpa. O sea, tiene que pasar medio desapercibido, formar su propia carpa si quiere entrar, una cosa así, ¿verdad? Porque si no, para mí estamos recogiendo los frutos del partido, pero los frutos podridos del partido. O sea, ¿cuál es el mensaje que envían los cartistas? No tenemos más adhesión ni adherencia, entonces estamos recurriendo a lo más podrido del Partido Colorado. O sea, no sé, me imagino que habrán evaluado su estrategia. Creo que no, pero allá ellos. Bueno, sigamos con nuestro tema del caso de Ramón González Daer, el caso icónico de los González Daer, del clan González Daer, que empieza con Oscar González Daer y su hijo, y va a Ramón González Daer y su hijo, y bueno, y todo lo que eso va desencadenando. Y un tema importante, ayer lo escuché a, al doctor Federico Campos hacer una acusación directa en contra de Banco Mambay y mostró cheques por sumas siderales. Y de repente, por supuesto, aparecen los troles cartistas y te dicen, ¿y qué tiene que ver que Frigorífico Concepción haya tenido cuenta en Banco Mambay, en Basa? No, el problema no es que haya tenido cuenta. El problema es que Ramón González Dar solamente con Frigorífico San Pedro movió, creo que un año, menos de un año, 60 millones de dólares en cheques. Evidentemente, producto de la usura. O sea, lavado de dinero. Un solo cliente. No estamos hablando de otros clientes que evidentemente Ramón tenía. Con un solo cliente, en un solo banco, en un solo periodo de tiempo, que creo que es un año o menos de un año, estamos hablando de 60 millones de dólares de movimiento de dinero sucio.
de dinero negro. Y no le llamó la atención al Banco Mambay, y no le llamó la atención a la CEPRELA, y no le llamó la atención al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos y a las supervisiones anuales que tienen que hacer a los bancos. A nadie le llamó la atención. Y hoy, 7 años después, tiene que salir y saltar eso a la luz. No, pues. Y en aquel momento hay que recordar nomás, o sea, hubieron 5 periodos, o sea, 5 años durante el periodo del gobierno corrupto de Horacio Cartes, en el cual a Banco Mambay no se le inspeccionó. Banco Central y Superintendencia de Bancos no le supervisaron a Banco Mambay. 5 años de jugar con arco libre. Fueron los 5 años en los cuales ocurrieron este tipo de cosas. Pero lo más llamativo es que del otro lado del mostrador estaba nada más y nada menos que Carlos Fernández Valdovinos, en ese momento presidente de Banco Central, que tenía que velar la institucionalidad del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, ¿qué hizo? La vista gorda, no inspeccionó, no supervisó Banco Mambay durante 5 años. Y no solamente ahí terminó. Termina el periodo de gobierno del corrupto Horacio Cartes y Carlos Fernández Valdovinos se va a trabajar como empleado de Horacio Cartes. Ya van a ser, ¿qué? 3, 4 años. Tampoco vio nada. Estamos hablando de un director de un banco sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Sin asumir ningún tipo de responsabilidad cuando era presidente de Banco Central. Es grave esto. Y a eso le tenemos que sumar la figura esta de Batman y de Robin que se da entre Santiago Peña y Carlos Fernández Valdovinos, porque también Santiago Peña estuvo por el directorio del Banco Central del Paraguay, estuvo en Hacienda vendiéndole bonos del Tesoro a Darío Messer, y también termina como director de Banco Mambay o de BASA en el ahora, después de terminar el gobierno de Horacio Cartes. Y a nadie le llama la atención ese tipo de circunstancias. Oscar Voidanich, que estuvo medio como tipo asesor ahí de Banco BASA después de terminar su periodo, su funesto periodo de 10 o más años en la CEPRELAT, que nunca vio ni aportó nada. Y ahí es donde uno se pone a pensar lo dicho, con mucha valentía, por el viceministro de Tributación, Óscar Orue, donde, está bien, él con total sinceridad menciona que los casos tipo de Ramón González Dar o de Óscar González Dar era no te metas, no veas, está todo bien. Y entonces ahí concatenamos con la idea que mencionó la jueza Criccioni, que dijo que realmente lo que estuvo ocurriendo con el caso del clan González Dar en nuestro país no debería haber ocurrido en un Estado de Derecho, lo cual es una afirmación bastante grave viniendo de una autoridad judicial. O sea, el país no está funcionando como país. El país no estaba funcionando como país. El daño institucional, y es lo que siempre se le recalca, principalmente los últimos 5 años, antes de este gobierno, los últimos 5 años de Horacio Cartes, en los cuales fundió la institucionalidad y la constitucionalidad de esta república, es alevoso. Y ahí ocurrieron los mayores hechos de corrupción. La pasada le escuché y me pasaron ahí una grabación y dice, no hubo ninguna corrupción en mi gobierno. Hey. Está tarado, loco. O ya le está chipoteando el cerebro de tanto, no sé. Pero los mayores hechos de corrupción ocurrieron en su gobierno, justamente. El caso de Darío Messer, miles de millones de dólares. ¿En qué gobierno ocurrió? En el de Horacio Cartes. Prófugo de la justicia brasilera, con orden de captura internacional. ¿Quién le esconde? El gobierno del corrupto Horacio Cartes. Y no solamente le esconde, le entrega $600,000 para que siga prófugo. Porque a mí no me van a convencer que se le entregó $600,000 para su defensa. Cuando vos te entregas a la justicia,
cosa que no hizo Darío Messer porque le agarraron, no es que se entregó. Cuando vos te sometés a la justicia y bueno, decís, bueno, listo, quiero un buen abogado, ahí en todo caso anda a pedirle ayudita a tus amigos o a tu hermano del alma. Pero esos $600,000 que Eduardo Campos le entrega a la novia de Darío Messer para que le entregue a Darío Messer en territorio paraguayo, ahí cerca del hotel Sheraton, me dicen, eso es funesto. Eso es delictivo. Eso es terrorista porque va en contra del Estado de Derecho. O sea, el presidente de un país no solamente le esconde a un prófugo internacional, sino que le da plata para que siga prófugo. Horacio Cartes es cómplice. Eduardo Campos es cómplice de todo esto. Y nosotros seguimos mirando las guirnaldas como si fuera que nada pasa. Entonces, este caso de Ramón González Daer nos tiene que despertar, pero despertar en serio. Nuestras instituciones tienen que volver a tener un rol patriótico y republicano. Me duele escuchar a un viceministro decir que era nomás algo así y que nadie le podía tocar al clan González Daer. Y coincido con Óscar Orué en que tenemos que agradecerle al gobierno de los Estados Unidos de América, que a mí me duele, no por lo que es Estados Unidos, sino porque tiene que venir un país de afuera a agarrarnos de la manito, a llevarnos como tutor o como celador. Entonces, pero sí hay que agradecer al gobierno de los Estados Unidos de América porque en este poco tiempo, en este un año y piquito o un poco más, hicieron mucho más por nuestra democracia que en los últimos 30 años nosotros mismos los paraguayos por nuestra democracia. Es doloroso. Y es más, también una lección para imponer o para instalar en el caso particular de los países que nos quieren ayudar y que tiene que ver, hago un paréntesis nomás acá, con el famoso tema de los representantes de la sociedad civil, que durante 30 años tampoco vieron nada. Los autodenominados representantes de la sociedad civil, que nadie sabe quiénes son ni quiénes le votaron, pero vienen y se presentan como baluartes de una sociedad que simplemente estuvieron apañando durante 30 años todo este sistema delictivo, corrupto, criminal y terrorista que estuvo manejando nuestro país. Y que va a seguir manejando si nosotros, la ciudadanía de buena fe, nos agarramos y no tomamos carta en el asunto. Yo creo, y Estados Unidos yo sé que gastó millones y millones de dólares para tratar de hacer un trabajo cívico en la ciudadanía, pero no, yo creo que con esto tienen que replantearse. ¿En qué sentido digo? Le sale mucho más económico a los Estados Unidos de América y mucho más efectivo para nosotros los paraguayos la presencia de Brian Scarlett, la presencia del agregado de justicia. Entonces, no necesita enviarle a un representante de la sociedad civil que no sabemos ni quién le nombró para que vengan a gargantear, para que vengan a usar altavoces o traigan una batucada. ¿Por qué digo que no está bien eso? Porque no es genuino de la ciudadanía paraguaya. Cuando nosotros vemos esas manifestaciones, sobre todo en Francia, que son mucho más vehementes, o en Inglaterra, que son mucho más vehementes, para ni siquiera mirar nuestro barrio, nuestro tema regional, miremos más lejos, son vehementes ellos. ¿Ustedes creen que los franceses o los ingleses se van porque le arrean con un 10.000 o un 100.000 o le regalan una remera ahí para ir con una batucada? No, tiene que ser genuino. El día que realmente los paraguayos repudiemos
pero de manera genuina la corrupción, esto va a cambiar. Mientras tanto vengan unos cuantos payasos de circo a montar una escena, o que la ciudadanía está tomando conciencia, cosa que no es, y me traen unos cuantos locos con batucada, y esa es la ciudadanía que está protestando. Es la terapia. Y esos representantes de la sociedad viven de la corrupción también. ¿Por qué? Porque les conviene que no acabe la corrupción. Porque ellos están viviendo de esa platica que no sabemos de dónde le viene. Así nomás de sencillo es. No sabemos si viene de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, no sabemos si viene de Europa, no sabemos si viene de Asia, de China, no sabemos si viene de sectores más criollos nuestros, no sabemos si vienen de sectores políticos, pero ese tipo de maniobras cada vez se van a hacer más difíciles en el momento en que la ciudadanía tenga un poco más de conciencia de lo que realmente tiene que protestar y manifestarse genuinamente. Yo lo que defiendo es la manifestación genuina. Si yo me quiero ir a protestar, y voy a ir a protestar, pero no porque quieran darme un tambor y una corneta o lo que sea para ir a hacer bochinche nomás, y ni siquiera uno sabe por qué está haciendo bochinche. No, señores. Acá el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo cívico de hormiguitas. Y decirle y enseñarles a nuestros compueblanos, en primer lugar, la Constitución Nacional. Y yo creo que ahí tiene una función crucial el Ministerio de Educación. Yo hoy, prioridad nacional, no sería ni literatura, ni castellano, ni guaraní, ni matemática, ni nada de eso. Prioridad nacional sería conocer la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Antes, en nuestra época, creo que le llamaban educación cívica, que a nadie le gustaba, y evidentemente a las autoridades no les gusta que el pueblo sepa sus derechos y sus obligaciones también. Pero tenemos que saber, porque como pueblo tenemos derechos y obligaciones, y las autoridades también tienen derechos y tienen obligaciones. Tienen más obligaciones que el resto de los mortales, nosotros los comunes. ¿Por qué? Porque tienen uso y abuso del poder. Y ahí está la confabulación macabra del clan González Daer, con fiscales, con jueces, con autoridades que tendrían que velar el tema del combate al lavado de dinero, prevención del lavado de dinero. La CEPRELAT brilló por su ausencia. La CENAC, anticorrupción, así, no, pero yo solamente dentro del ámbito del Ejecutivo nomás. Sí, señor. Y Banco Central, y eso, vio que ¿de dónde son? Son marcianos ellos. Carlos Fernández Baldovino, ¿qué hiciste vos para combatir el lavado de dinero durante tus 5 años que estuviste durante el gobierno corrupto de Horacio Cartes? Ocurrieron los mayores hechos de corrupción, de lavado de dinero del país, ocurrieron durante el gobierno de Horacio Cartes y a posteriori. No les llama la atención eso. Y hoy, ¿dónde terminan todos? En su banco. Casualmente, su banco hoy, mencionado no por mí, sino por Federico Campos, mostrando documentaciones de cómo pueden mover tranquilamente un Juan González 60 millones de dólares con un solo cliente, sin que nadie le moleste ni le diga nada. Un solo año. ¿Y todo el resto de los años? ¿Y el resto de los clientes? Esto es grave, señores. Y todos están tratando de minimizar. No, la fiscalía, no, la verdad que hicimos lo que pudimos. La verdad que actuamos los oficios y Osmar legal. Y le rebate Federico Campos diciendo, no, nosotros presentamos la denuncia. Y ustedes, y ese es un tema muy importante que sí vamos a tocar en otro momento, lo putrefacto que está el Ministerio Público. Porque resulta que ellos al recibir una denuncia es muy sencillo. O te imputo o te desestimo la denuncia. Terminó ahí el tema. Ellos crearon una zona gris. Esa zona gris es conocida como cajoneo. Pero ellos le dan un nombre más chuchi. No estamos evaluando si corresponde la investigación o no. Eso es una joda terapia.
Y todos los fiscales que usan ese sistema del cajoneo tienen que estar en la cárcel. Así nomás de sencillo es. Y otro modismo más que se nos está pegando de la Argentina, que es el famoso carpetazo. Generar causas sin razón de ser solamente como un elemento amedrentador y persecutivo político. Bueno, eso vamos a hablar después. Bueno, nosotros nos encontramos mañana a las 16 horas aproximadamente. Buenas tardes.